Muy buen día para todos. En el video de hoy estaremos revisando cómo crear fechas con fines de semana y sin fines de semana en Excel. En este caso lo primero que voy a hacer es aquí crear, digamos, un rango de fechas. Puede ser desde, digamos, el 1 de marzo del 2026 y ya puedo extender desde la esquina inferior derecha hasta la fecha pues que vaya necesitando. Voy a colocar, por ejemplo, hasta el 31 de marzo. Recordad de que este proceso también lo podemos realizar con la función secuencia, donde el primer parámetro son las filas. Yo necesito, por ejemplo, 31 días, punto y coma o coma, según el separador que tengamos en el computador. Columna solamente necesito una. Y aquí el inicio. Voy a colocar entre comillas que comience desde el 1 de marzo del 2026 o desde la fecha que se necesite. Voy a cerrar paréntesis y presiono Enter. Entonces vemos de que directamente ya me crea la secuencia de fechas. Aquí en el día puedo colocar, digamos, con la función texto, voy a seleccionar la celda, punto y coma o coma según el separador que tengamos, y el formato, entre comillas, voy a colocar 4Ds para representar el nombre del día. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que muchas veces dentro de nuestros informes necesitamos, digamos, excluir los sábados y los domingos directamente para el informe que estemos realizando o identificarlo para tal vez colocar cierto cronograma o pues diferentes tareas que necesitemos. Para ello podemos realizar lo siguiente. Vamos a directamente, voy a colocar aquí la misma fecha, 1 de marzo del 2026, y lo que voy a hacer es presionar aquí en la pestaña de inicio, rellenar series, y aquí presiono columnas, cronológica y día laborable. Quiero que el límite sea, entre comillas, el 31 de marzo del 2026. Aceptar, aquí va sin comillas, voy a eliminarlo y aceptar. Entonces vemos de que ya me genera hasta el 31. Pero ¿qué es lo que pasa? Vemos de que, por ejemplo, este 7 y el 8 ya no me lo incluyó. O este 14 y 15, que son sábado y domingo, pues ya no me lo incluyó dentro de este listado, dado que seleccioné los días laborales. También podría realizarlo de la siguiente forma. Podría utilizar la fórmula días SEM. Voy a seleccionar esta primera generación de fechas, punto y coma, y aquí podemos seleccionar directamente cómo tenemos organizada la semana. Por ejemplo, que el domingo represente el día número 1 y el sábado ya represente el séptimo. La segunda opción sería que el lunes represente el día número 1 y el domingo el séptimo. Y así sucesivamente podemos seleccionar ya según pues lo que tengamos organizado dentro de nuestro proyecto. Yo voy a seleccionar la segunda, de que el día lunes comience desde el día número 1 y el domingo el séptimo. Ya aquí cierro comillas, cierro paréntesis y aquí ya tenemos una numeración. Voy a extender la fórmula y vemos que directamente cuando yo selecciono aquí, digamos, aquí los domingos son el 7 y el sábado son los 6. Ya simplemente aquí con un filtro, recuerde que con Control Shift L podemos rápidamente añadir un filtro o desde datos presiono aquí clic en filtro. Luego de esto pues sencillamente ya puedo presionar en el 6 y el 7 para saber las fechas que son sábado y domingo respecto pues al mes que tenga en fechas o simplemente pues no tenerlo en cuenta. Ya quito el filtro para el día 6 y 7, presiono aceptar y ya tendría las fechas que son directamente de lunes a viernes. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete.